Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablar entonces de nuestro FODA del diagnóstico. Mi grupo son Amir Garcés, Bruno Miranda y Pedro Pino. Nosotros estamos realizando nuestra práctica en el Complejo Educacional Maipú en enseñanza media. Este establecimiento tiene una línea pedagógica basada en el modelo sociocognitivo. Em, Hoy queremos compartir entonces nuestro análisis del FODA, no solo como una mirada al diagnóstico que realizamos, sino como un instrumento que nos ayudó a construir nuestra identidad pedagógica en conexión con el marco para la buena enseñanza y con los arquetipos docentes que orientan nuestras acciones. Bueno, para comenzar con el FODA reflexivo, una de las principales fortalezas de este diagnóstico fue que nos permitió observar el entorno y las emociones de los estudiantes que influyen directamente en su aprendizaje. Esto como grupo nos permitió valorar la importancia y lo enlazamos con la dimensión número 1 del marco para la buena enseñanza, que habla sobre preparar la enseñanza, considerando los conocimientos previos y los contextos de los estudiantes. En este caso es lo que hicimos en el diagnóstico. Además de un enfoque valórico, que tiene el colegio, su visión humanista nos hace reforzar la idea de que la educación debe formar personas, no solo, o sea, transformar personas y no solamente pasar contenidos. Y como grupo sentimos que eso nos acerca a un arquetipo de un profesor mediador, reflexivo, constructivista, y para comenzar a diseñar una experiencia pedagógica con conciencia y crítica del entorno. A continuación, con las oportunidades, este diagnóstico nos abrió a dar oportunidades más allá del aula y entender la importancia sobre la inteligencia emocional de los estudiantes. Algo que muchas veces los pasa por alto, y nosotros en este diagnóstico aplicamos el modelo de Coleman, en donde los motivó a pensar cómo incluir habilidades como la empatía, la autorregulación y las habilidades sociales entre ellos. Dentro de esta planificación, esto nos vincula directamente con la dimensión 2 del marco de la buena enseñanza, en donde nos invita a crear un ambiente de aprendizaje acogedor, donde se cuide el bienestar emocional de los estudiantes y de los niños. Al enfrentarlo, esta realidad fue construyendo una realidad pedagógica más empática y cercana con ello, propio de un arquetipo animador, motivador, emocional, y especialmente cuando diseñamos actividades con sentido humano. Para continuar entonces con las debilidades, algo que me llamó la atención o que siento que nos faltó un poco profundizar en el análisis de la información que recogimos, cuando hicimos el diagnóstico, logramos juntar bastante información como los datos del colegio, la infraestructura, hicimos como una observación del perfil del docente, también usamos una observación de la inteligencia emocional de Coleman, pero después, por ejemplo, no supimos cómo interpretar estos datos para sacarle el mayor provecho pedagógico, o en algunos casos dejamos las cosas descritas sin analizarlas a fondo o conectarlas, por ejemplo, conectar lo que era la inteligencia emocional con cómo era el perfil del docente para poder profundizar un poco más en eso. Esta debilidad, esto es una debilidad porque el diagnóstico no es solo para contar cómo es el colegio, sino que debería ayudarnos a entender de mejor manera la realidad y tomar decisiones educativas desde ahí. Es como tener un mapa y no usarlo bien para planear el camino. Además, desde lo que nos pide el marco de la buena enseñanza, especialmente en la dimensión 4, como profesores tenemos que aprender a mirar lo que pasa en el aula y reflexionar sobre eso para mejorar nuestra práctica. Y en este diagnóstico a veces nos faltó justamente esa parte, parar a pensar y preguntarnos qué significa esto y cómo afecta a mi forma de enseñar. Bueno, ahora pasando a la amenaza, durante la elaboración del diagnóstico nos enfrentamos a una amenaza importante a la hora de hacerlo porque para nosotros iniciar este diagnóstico solo pudimos evidenciar una pura clase de la profesora. Entonces esa pura clase no nos permitió acceder a una información directa sobre el contexto de la familia o de los alumnos. Y en base a esto nos generó un análisis parcial que nos entregó algunos datos importantes, pero no nos permitió una visión completa del sistema educativo. Esta es una amenaza porque finalmente nos limita a la hora de profundizar a la hora de hacer el diagnóstico.
en tanto en la calidad de las decisiones pedagógicas que nosotros vamos a tomar en un futuro, como también en las planificaciones que también vamos a hacer. Pasando entonces ahora a hablar acerca de la reflexión en cómo hemos forjado nuestra personalidad o es el arquetipo docente. En mi caso, yo me siento como el profesor facilitador de la enseñanza, en donde pongo como protagonista a los alumnos más que yo como profesor y ayudo a que ellos puedan ir descubriendo, em, puedan descubrir como por sí mismos y crear un poco como de autonomía en su aprendizaje, que ellos aprendan a aprender, pero por sí mismos, no como yo guiando todo todo el aprendizaje o diciendo cada cosa que tienen que hacer, sino que me gusta más que ellos puedan ir descubriendo. Y esto lo he ido forjando a través de las prácticas desde la práctica básica y la práctica en enseñanza media en la que estamos ahora. Para complementar la reflexión, para nosotros este trabajo no solo fue un trabajo académico, fue una experiencia que le ofreció a la realidad escolar como estudiantes y nos hizo presentar qué tipo de docentes queremos ser. Nos dimos cuenta que un buen docente no solamente es el que sabe, sino el que más conecta con los estudiantes. Como plantea Bronfenbrenner, el aprendizaje se da en contextos múltiples y nuestro rol es mediar y articular en estos contextos como foco del desarrollo integral de los estudiantes, y esto nos acerca a un perfil docente integrador capaz de ver más allá del contenido y de acompañar a los estudiantes en su dimensión emocional, social y humana. En este caso, en estas experiencias como practicante en diferentes tipos de establecimientos, yo he visto patrones de ser un profesor más facilitador, en donde soy un guía en el proceso escolar de los estudiantes y trato de que ellos sean partícipes de las actividades, trabajando con ellos como un entorno más colaborativo para que ellos vayan facilitando su proceso de enseñanza. Bueno, desde mi experiencia, siento que tengo un enfoque inclusivo con una reflexión crítica y una adaptación pedagógica a diferentes ámbitos educacionales, con respecto a experiencias anteriores como fueron en el Colegio Santa Lucía. La identidad docente que tengo personalmente puede situarse entre una visión inclusiva, crítica, transformadora o constructivista. Entre esos tres generalmente van variando. Y como conclusión, para terminar el trabajo, nos queda en claro que la herramienta del diagnóstico nos sirve para muchas cosas, como para planificar, para nosotros evidenciar contra qué nos vamos a enfrentar en el momento de hacer una clase. Entonces, esto nos permite situarnos en el contexto y en el aula para darle una forma a nuestra planificación, nuestro arquetipo pedagógico y llevarlo siempre a algo reflexivo, emocional y colaborativo junto a nuestros compañeros. Eso es, profesora, muchas gracias.